Durante el 2019, el crecimiento económico mundial fue moderado. Las tensiones arancelarias entre Estados Unidos y China generaron fuertes repercusiones sobre la economía y los mercados financieros globales. En el caso de Colombia, el país mostró un mejor desempeño que sus pares. De acuerdo con nuestras estimaciones, el crecimiento económico cerrará en 3.2% para el 2019. Desde Asobancaria, estimamos que la actividad económica del país para este año, para 2020, crecerá 3.4%, lo cual representaría un incremento de, de 0.2 respecto al cierre del año anterior. De igual manera, consideramos a nivel sectorial que esta aceleración obedecería a un incremento del consumo de los hogares que esperamos presente una variación del 4.6%, la cual estaría soportada por una política monetaria expansiva, por el anclaje de las expectativas de inflación y por el dinamismo de las remesas. Asimismo, estimamos que esta dinámica de crecimiento se vea estimulada por la inversión, que con la entrada en vigor de los beneficios tributarios al descuento del IVA en los bienes de capital, se acerque a niveles del 4.8%. Aunado a lo anterior, también se prevé que los siguientes factores contribuyan a esa senda de crecimiento. Por un lado, los beneficios asociados al descuento del 50% en el pago del impuesto de industria y comercio. Por otro lado, la reducción de la tarifa de renta corporativa al 32%. Por el lado de la oferta, no esperamos que ningún sector exhiba una variación negativa durante este año 2020. Por el contrario, la mayoría, 10 de 12 sectores productivos, mostrarán un dinamismo importante. En particular, estimamos que el sector de la construcción crezca 2.7% después del pobre desempeño que tuvo en el 2019, que fue menos 1.4%, y esto como resultado del crecimiento del subsector de obras civiles y de una menor desaceleración de edificaciones. Entre tanto, el sector financiero, el nuestro, presentará el mayor crecimiento de todos los sectores, 6.4%, en respuesta a una expansión de la cartera comercial y a un ambiente más propicio para la inversión. Si bien prevemos que persistirán varios de los riesgos externos y locales, esperamos que la economía colombiana continúe recuperándose y por ello, bajo este contexto, Asobancaria realizará la 22ª versión del Congreso de Tesorería en el Hotel Hilton de Cartagena el 6 y 7 de febrero. Estamos seguros de que que es uno de los eventos de mayor importancia sobre temas económicos y financieros en el país, cumplirá con la expectativa de los asistentes, además de ser un espacio de diálogo, debate y reflexión sobre los desafíos de la política económica mundial, la coyuntura interna y los demás retos que el país y en particular las tesorerías enfrentarán durante el año. Queremos entonces darles la bienvenida a que nos acompañen en el primer gran evento económico que tiene el país, que es el Congreso de Tesorería de Asobancaria. Muchas gracias. Sigue siendo una de las principales preocupaciones y hay quienes sugieren que para combatirlo hay que eliminar las cajas de compensación y los intereses que se pagan por cesantías. ¿Qué opinas, Juan Carlos? No, yo creo que el desempleo tiene un ligero rezago frente al comportamiento de la economía y nosotros somos optimistas en el sentido que si vamos a ver una recuperación para el 2020 que va a alcanzar el 3.4%, entonces esa senda alcista del desempleo va a llegar a una meseta. Y pues no nos queremos ya meter en los diagnósticos que se han hecho de cómo combatirlo. La primera manera de combatir el desempleo es con mayor crecimiento económico. Necesitamos que se dinamicen más, sobre todo los sectores productivos que son altos en uso de mano de obra productiva,
y por eso la noticia de que el sector de la construcción pasa de crecimiento negativo a crecimiento positivo es una muy buena noticia para el empleo en Colombia. ¿Pero está de acuerdo con la propuesta o no está de acuerdo? No, no la hemos analizado, además pues no creemos también que el mecanismo de eliminar las contribuciones a las cajas de compensación tenga una viabilidad política en el Congreso. Eso no es la primera vez que se discute. Yo, en lo personal, fui testigo de varios intentos de dar esa discusión, no por iniciativa mía, pero esos intentos en ese momento fueron infructuosos. No sé por qué tendría que cambiar la situación en este momento. Pregunta CM. Presidente, ya se está consolidando la tributaria. Ahora sí, los bancos van a demandar aquel artículo de la sobretasa. ¿Qué va a pasar con ese tema? Y la otra, me olvidó. Contésteme, señora. La respuesta, Leighton, es sí, nosotros vamos a hacer la demanda de la sobretasa. Nunca hemos dicho algo diferente. Consideramos no que esa sobretasa viola el principio de equidad tributaria. Uno grava de manera igual a iguales y de manera desigual a desiguales, y este principio no se está respetando en este caso particular. Ahora sí, ya me acordé. Las protestas de ayer, ¿ya tienen un reporte de cuántos cajeros dañaron los señores marchantes y encapuchaditos? Lo primero que tendría que decir es que el sector bancario operó normalmente en todo el país. Tuvimos no solamente todas nuestras oficinas, sino que recuerden que la mayoría de las transacciones ahorita se hacen por canales no presenciales y esos han estado disponibles siempre. Obviamente sí hubo algunos daños, pero no los ataques que vimos el año pasado, sino sobre todo en vidrios y en fachadas, pero podemos decir con orgullo que el sector bancario le prestó el día de ayer servicio a todos los colombianos que lo necesitaron. Bien. ¿Yo puedo decir que la demanda sería presentada antes de finalizar el primer trimestre? Primer trimestre, sí, sí, con toda seguridad puedes decir que durante el primer trimestre. Pregunta Caracol Televisión, se prepara. No, no se dio radicada. No. Pregunta Caracol Televisión, se prepara primera página. Yo también tengo dos preguntas, doctor Santiago. Es que en las perspectivas que ustedes mencionan, dicen que el sector financiero presentará mayor crecimiento en respuesta a una expansión de cartera comercial. ¿Eso significaría que ustedes prevén más deuda de los colombianos? Sí, obviamente, porque la cartera nosotros la estamos en este momento previendo con un crecimiento del 6.3% en establecimientos bancarios, y si tenemos en cuenta titularizaciones, pues estaríamos hablando de un crecimiento que es casi 3 puntos por encima del crecimiento del PIB. O sea que vamos a ser de nuevo jalonadores netos del crecimiento económico. Y este nivel de crecimiento de cartera, ¿en qué se soporta? ¿Cómo está discriminados por los diferentes tipos de carteras? Se los voy a leer. La cartera comercial, que para el año pasado la proyectamos porque todavía no tenemos, digamos, los datos estadísticos de cierre, pero la proyectamos con un ligero decrecimiento del 0.3% para este año. Esa cartera comercial la estamos previendo con un crecimiento del 3.8%. Ahora, recuerden que la cartera comercial es más de la mitad de toda la cartera total del sistema financiero. La cartera de consumo la prevemos con un crecimiento de 10.6%. Estamos hablando de crecimientos reales, o sea, descontando inflación. La cartera de microcrédito, que la proyectamos el año pasado con un leve crecimiento del 0.9%, este año la proyectamos con un crecimiento del 1.5%, y la cartera de vivienda, que tuvo el año pasado un crecimiento del 5.5%, este año la proyectamos con un crecimiento de 7.1%. Eso nos da el promedio de 6.3% para el total de la cartera. Eso significa, o sea, la colocación
hay más acceso a créditos? ¿A qué se debe la confianza del sector financiero para abrir tanto crédito o pues expandirlo? Que hay la suficiente demanda, o sea, vemos una demanda no solamente por parte de los consumidores que ya habían mostrado ese dinamismo el año pasado, sino por parte de todo el sector empresarial, porque eso explicaría pues el crecimiento de la cartera comercial, y vemos que las personas siguen demandando también los hogares crédito hipotecario, porque incluso el crecimiento de vivienda se acelera, pasa del 5.5 al 7.1%. Yo, yo, agre- Pregunta. perdón, yo, Claro. yo agregaría que en Al micrófono, Diana, también. cartera comercial va a tener un impulso importante este año porque hay un incentivo adicional y es que las reglas de juego finalmente quedaron claras con la ley de crecimiento económico. Se están dando unos incentivos a la inversión porque se están reduciendo las tarifas de renta, pues este año un punto, pero sobre todo se está permitiendo la deducción total de los activos del IVA que se cobra a activos productivos, y eso genera un incentivo a la inversión, y para hacer esa inversión se requiere apalancamiento, y ese apalancamiento es el que va a generar el crecimiento de la cartera comercial principalmente. Perdón, ya la última. Quiero saber su percepción también sobre el tema de inflación, debido a que pues el dólar no se ha estabilizado en varios meses y eso está haciendo un pass-through pero muy lento. Entonces, ¿ustedes cómo ven eso? ¿Sí vamos a tener algún tipo de...? Es que el pass-through, que para que entiendan bien, digamos, es el efecto que tiene la devaluación sobre el índice de precios al consumidor. En Colombia es uno de los más bajos de América Latina. O sea, Colombia tiene unos temas estructurales que indican que ese pass-through, pues primero, la devaluación no ha sido tanta como vaticinaban algunos. Y segundo, el hecho de que nuestro pass-through sea menor que el de otros países quiere decir que el efecto en inflación no va a ser tan significativo. Y aún así, esas expectativas de inflación están ancladas y vemos que vamos a estar muy cercanos al rango meta del Banco de la República. Pregunta primera página, se prepara Valor Futuro. Valor Analítico. Presidente, yo también tenía dos preguntas. La primera tiene que ver con que en el informe que ustedes colgaron en la página hablaban de 4 escenarios para el cumplimiento de la regla fiscal. En 3 de esos 4 escenarios el gobierno no cumple la regla fiscal, solamente en uno sí. De acuerdo con las proyecciones que ustedes están dando, ¿con qué posición se queda? Es decir, ¿el gobierno va a necesitar volver a cambiar los objetivos de déficit fiscal o si va a poder cumplir con el déficit que se propuso, que es de 2,2% del PIB? Y la otra tiene que ver precisamente con el crecimiento de la cartera, en especial de la cartera de consumo, que está creciendo en términos reales, ustedes lo dicen, a 10% anual, que genera de todos modos incertidumbre en varios analistas y en el propio Banco de la República, que genera en cualquier momento, de hecho, pues eso va a afectar negativamente las finanzas del país en general y puede generar movimientos en política monetaria. Entonces, ¿cómo ven ese tema? Bueno, sobre lo primero nosotros nos quedamos con el escenario optimista, pero optimista fundado en que vemos que el gobierno pues está consolidando, digamos, su credibilidad. En este año fueron muchos los que pusieron en duda si el gobierno podía cumplir las metas fiscales y la regla fiscal. Ambas se cumplieron, incluso el gobierno no utilizó el tope completo que le daba la regla fiscal. Yo creo que es un mensaje muy claro, digamos, para las firmas calificadoras de riesgo, y pues yo creo que el gobierno siempre tendrá entre sus herramientas la posibilidad de hacer unos recortes en el caso que necesite, o simplemente pone un congelamiento de ciertos gastos de recursos y los deja para el siguiente año. Entonces no vemos que el gobierno al final tenga problema para cumplir esas metas, ya sea porque se le cumplen todas sus expectativas o porque puede hacer aplazamiento de algún gasto en el segundo semestre. Sobre el tema del consumo, digamos, esta es la preocupación permanente. Entonces, ¿por qué si está creciendo tanto el consumo no debíamos entonces preocuparnos por un sobreendeudamiento? Uno, lo que se debe preocupar es sobre la carga de la deuda para los hogares colombianos. Si atender esa deuda se está volviendo una parte más importante del gasto de los hogares. Y la respuesta, sorpréndanse, es no. ¿Por qué? Pueden ser muchos factores.
primero, pues ha habido un crecimiento en el ingreso de los hogares, pero también no olvidemos el incremento que tuvieron las remesas. Las remesas no solamente crecieron en dólares, sino que su crecimiento en pesos fue aún más acentuado por efectos de la devaluación. Entonces, el caso es que aún con esos niveles de crecimiento de la cartera de consumo, los colombianos no están destinando mayor parte de sus ingresos disponibles para atender esa deuda, o sea que su capacidad en este momento sigue intacta. Y el hecho es que Colombia, ya no hablemos solamente de la deuda de la cartera de consumo, sino de toda la cartera, Colombia podría perfectamente, dadas sus condiciones y su especialmente ser un país de ingreso medio alto, podría tener una cartera que se acerque al 60%, lo hemos calculado más o menos en el 58% del PIB, y lo que vemos es que todavía estamos en niveles del 52%, o sea, tenemos mucho espacio para crecer todavía en un endeudamiento sano y sostenible. Pregunta Valor Analytics, se prepara Colprensa y con esto creo que terminamos la ronda de preguntas. Presidente, dos preguntas. Vuelvo otra vez al tema del salario mínimo y el desempleo. ¿Cree usted que el salario mínimo del 6% puede fomentar lo que es un poco el desempleo y la informalidad laboral en el país? Y la segunda, ¿cómo ven ustedes para este 2020 el tema de las provisiones de los bancos, teniendo en cuenta el conflicto que se está desarrollando con lo que es Ruta del Sol y la liquidación precisamente de la sociedad Ruta del Sol, que pues tiene deudas importantes a varias entidades financieras? ¿Ven como preocupaciones en ese sentido? Perdón, en ese mismo sentido, ¿La primera cuál? el salario mínimo, que es uno de los, el aumento en el 2019 fue uno de los que dinamizó el consumo. Entonces, ¿o dinamizó el consumo o afecta el desempleo? A ver, en las discusiones sobre incremento de salario mínimo siempre se ha tenido esa discusión y ha habido suficiente literatura en el sentido de que aumentos desmesurados del salario mínimo podrían conducir a una mayor informalidad y podrían conducir, por ende, a un mayor desempleo formal, y eso pues tiene unos efectos obviamente para el país y para los sectores que están empleados en todos los sectores productivos que tienen esa capacidad de generar desempleo formal. Las centrales obreras nunca han aceptado esta tesis, a pesar de que los estudios económicos han sido concluyentes. Entonces, la pregunta sería si el nivel del 6%, que es a lo que se llegó, a lo que se decretó por parte del gobierno, cruza esa línea. No estoy seguro, pero estamos, yo creo que en el borde. O sea, el gobierno, si hubiera ido más allá y hubiera cedido a las presiones, especialmente del 8 y pico %, que era lo que nos estaban planteando, yo creo que seguramente hubiera cruzado esa línea. En esto podemos estar en el límite. El hecho es que 6% fue más de 2 puntos por encima de la inflación, o sea que se está mejorando de una manera real el poder adquisitivo de las personas que tienen sus ingresos atados al salario mínimo. Pregunta Colprensa. Perdón, las provisiones. Miren, las provisiones han tenido antes un crecimiento. Nosotros tuvimos el último índice que teníamos, el penúltimo índice que teníamos de septiembre. El indicador de cubrimiento teníamos en octubre del 2018, o sea, hace un año, un indicador de cubrimiento del 126%. Ahorita, en octubre del 2019, nuestro último indicador era 138%. O sea que yo creo que no hay ningún riesgo, es un índice muy sólido que da confianza en que se puede lidiar con la cartera vencida que hay en este momento. Además, porque quiero también dar la noticia, aunque no me lo preguntaron, la cartera vencida, todos 3 de sus 4 índices están en negativo, o sea, viene decreciendo. La cartera comercial en el último reporte de octubre viene decreciendo al 5.4%,
La cartera vencida de consumo viene decreciendo en 2.6%, la cartera de microcrédito vencida viene en menos 3.9%, solo la de vivienda creció. Y en total cartera es un crecimiento negativo de 3.1%. O sea que por ese lado no deben haber preocupaciones. Pregunta Colprensa. Presidente, frente al tema de la sobretasa del sector financiero, ¿tienen de pronto algún cálculo de cuánto podría llegar a afectarlos de mantenerse ese punto de la reforma? No, hay cálculos que van entre 600.000 y 900.000 por año, pero como empieza a decrecer por año, entonces eso supuestamente pues en los siguientes ese número es cada vez menor. Pero pues dependerá al final de cómo se presenten los balances de todas las empresas del sector financiero, además porque en la manera como redactaron el artículo es claro que incluyeron a todos los que están vigilados del sector financiero, incluye compañías de microcrédito, de aseguradoras, fondos de inversión colectiva, todo el sector financiero vigilado. Pregunta Cable Noticias, se prepara la Radio Nacional de Colombia y creo que con eso terminamos la ronda de preguntas. Doctor, ¿qué piensa acerca de la independencia del Banco de la República? Yo creo que ha sido probada desde que ese banco le dio su carácter, le confirmó su carácter independiente la Constitución del 91. Estamos seguros que no va a ser afectada y no compartimos las preocupaciones de quienes creen que la actual administración del presidente Duque tendría una influencia muy grande cuando estamos hablando de un gobierno de 4 años y no las tuvimos tampoco cuando hubo gobiernos que tuvieron 2 mandatos. Pregunta a la Radio Nacional de Colombia. Doctor Castro, sobre el Banco de la República, ¿este es el año para que toquen las tasas de interés? Eso es como la bola de cristal. Yo preferiría no hacer suposiciones. El Banco de la República yo creo que ha tenido un manejo acertado de su política monetaria. Ha mantenido una política expansiva. El hecho es que pues no sabemos si la va a cambiar ahorita que la recuperación se ha consolidado, pero lo que sí tenemos que anotar es que un factor muy grande que observa el Banco de la República es si están ancladas las expectativas de inflación. Y lo que vemos hasta ahora es que esas expectativas están ancladas en el rango meta del Banco de la República. Muchas gracias. Pregunta de RCN para terminar. Doctor Castro, solamente precisión en una cifra. Dice usted el crecimiento económico entonces va a impulsar el empleo. Entonces, ¿en qué tasa más o menos llegaría a estar el desempleo durante este año? ¿Cuánto se reduciría? Lo otro es precisiones en cuanto a afectaciones. Entiendo yo, pues no fue muchas, pero ¿cuántos cajeros, cuántas sucursales más o menos se vieron afectadas durante el paro y eso cuánto le podría costar a la banca? Y lo tercero, pues ya con la aprobación de este proyecto de ley que presentó el senador Partir sobre los costos de los servicios en las entidades bancarias, en las entidades financieras bancarias, ¿ustedes cómo están viendo eso? Bueno, lo primero es que pues no es que estemos teniendo la expectativa de tener una reducción del desempleo, pero simplemente podía estabilizarse y no seguir creciendo. Yo creo que para empezar a tener una curva de baja en el empleo, nosotros tendríamos que empezar a alcanzar niveles de crecimiento más cercanos al 4%. Por ahora lo que podemos esperar es una estabilización. Frente a la afectación, como les dije, no ha sido de destrucción de oficinas ni de cajeros, fue solamente de fachadas y de vidrios, y pues es notable que a pesar de eso la banca siguió prestando sus servicios y atendiendo a todos los consumidores financieros del país. Sí, tenemos en total 7 oficinas, unas en Bogotá y otras en Medellín. Sobre el tercer punto del proyecto de ley que ya está aprobado sobre los costos financieros, los servicios financieros que propuso el doctor Partir. A ver,
nosotros siempre hemos dicho que ese proyecto no hace ninguna diferencia sobre condiciones que ya existen. Es más, lo único que hace ese proyecto es decir, para quienes tienen cuota de manejo, qué número de opciones de servicios podrían estar asociados a esa cuota de manejo. Pero es que la noticia no es esa, la noticia es que aún antes de cualquier proyecto ya había cuentas que no se les cobra cuotas de manejo. Nosotros tenemos las estadísticas y las estadísticas son muy dicientes, incluso se las voy a leer para que ustedes puedan entender cómo la banca había evolucionado ya frente a sus... A ver, por aquí no, aquí no, esta. El 70% de las tarjetas débito asociadas a cuentas de ahorro que existen en Colombia no tienen cuota de manejo. O sea que ese proyecto no les daba ningún beneficio adicional porque ya lo tenían. El 45% de las tarjetas de crédito que hay en el país no tienen cuota de manejo. Y si vamos a ver muchos servicios de los que habla ese proyecto, en retiros en red propia, el 64% de los bancos, de 11 bancos encuestados, tienen gratuidad. En transferencias entre cuentas del mismo banco, el 100% tienen gratuidad entre estos 11 bancos encuestados. En consignación nacional, el 36% tienen gratuidad en este tipo de servicios. Entonces, esto es para decirles que si bien nosotros tuvimos la oportunidad de participar en la discusión, como siempre lo hacemos, y tuvimos un diálogo muy constructivo con los ponentes, sobre todo en la Cámara de Representantes, donde hicieron unas modificaciones que consideramos positivas, el hecho es que los beneficios del proyecto en gran parte ya existían.